técnica del libro es, yo no quise imponer una conclusión, no quise imponer una doctrina ni una teoría. Yo lo que hago es darle los hechos y ustedes, como decimos los abogados, encontrarán el derecho y en este caso encontrarán la historia. Por eso mis palabras se llaman reflexiones en torno a la evolución constitucional de los derechos fundamentales en España y México. La génesis de esta investigación reside en la aspiración académica de confrontar dos sistemas, el mexicano y el español, que guardan un punto de partida constitucional en común. Así pues, dentro del desarrollo constitucionalismo en España y México, colmado de turbulencias políticas por la ambivalencia entre distintas formas de Estado y regímenes políticos, puede ubicarse una matriz normativa compartida, cuyas reminiscencias históricas todavía están presentes en los textos fundamentales que rigen a ambas naciones. Con ello se hace referencia a la Constitución de Cádiz de 1812, cuya trascendencia de los albores del siglo XIX ha permeado en la impronta jurídica de los territorios que rigió, pues tal como su reducción lo señalaba, la nación española es la reunión de todos los españoles en ambos hemisferios. Consigna constitucional que se apuntaló en los lazos históricos entretejidos por la incorporación desde el principio de lo que se conocía como las Indias Occidentales a la corona de Castilla y León, así como la legitimidad de los matrimonios entre españoles y los nativos americanos, además de la sujeción a un solo derecho. En efecto, dicho crisol cultural todavía se refleja en algunas edificaciones reales que se yergan en España, específicamente en la comunidad autónoma de Extremadura, como el caso del Palacio de Toledo Moctezuma, otrora propiedad de descendientes de la expedición arios españoles y de la nobleza azteca, aunado a la presencia de una famosa estatua dedicada a Nezahualcóyotl de considerables proporciones. ¿Acaso para los españoles esto no representará nada novedoso? Pero para los mexicanos sería importante conocer que no todo fue opresión ni la aniquilación de una civilización, como sí sucedió en otros lugares. Al contrario, esta unión de culturas permitió el fortalecimiento de ambas cosmogonías, lo que sin duda impactaría en nuestras normas fundamentales durante el virreinato, que prevalecieron en gran parte las estructuras políticas de las primeras naciones, por lo que hubo una asimilación intercultural entre ambos pueblos. Este fue el caso del municipio y el ayuntamiento, que en su momento recogían la identidad agrícola de las primeras naciones en el calpulle rural que dio origen al municipio mestizo. Como núcleo del colectivo, algo que terminaría extinguiéndose con el proceso de independencia en México, sobre todo porque los criollos, al buscar su identidad vernácula, una vez instaurado el nuevo régimen de la Constitución de 1824, acapararon aquellas tierras que les habían sido otorgadas a los naturales mediante cédulas reales y mandamientos virreinales. Pues la corona incentivaba que esta organización territorial y su producción agrícola fuese respetada a cambio de los correspondientes tributos. Este ha sido precisamente uno de los males de la historia de México, que con la revolución que inicia en 1910 no fue solucionado, como más adelante explicaré. Además, el hecho de que los criollos hayan soslayado la importancia de preservar el municipio mestizo conllevó a la incomprensión de nuestro verdadero federalismo, donde la base de esa esfera de competencias debía ser, en efecto, el municipio libre, que como establece en nuestra Constitución en su artículo 115,
es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados. De esta manera, luego de la independencia de México y la consolidación de España como el país que hoy se conoce, ambos estados emprenderían senderos distintos, aunque entrecruzados por nuestro mestizaje histórico. Ante ello resulta pertinente plantearse el siguiente cuestionamiento. En esa vereda hacia el constitucionalismo, como se fueron desarrollando los principios y derechos fundamentales para cada sistema, aún comparten rasgos en común. ¿Es mejor un sistema que otro? Desde el punto de vista de su evolución histórica, actualmente podemos señalar que España se configuró como una monarquía parlamentaria, mientras que en México adoptó el federalismo norteamericano con un centralismo francés. Precisamente estas preguntas podrán ser respondidas por el lector al comparar el recorrido histórico constitucional que tuvo cada una de estas naciones después de la Constitución gaditana de 1812 y tener así sus propias conclusiones. En adición a ello, hay varios aspectos que escapan a nuestro sentido común y a la revisión de aislados documentos constitucionales que pueden volverse fehacientes mediante la comparación entre sí de estos últimos. Por ejemplo, el arte vernáculo que estaba forjándose en los criollos al inicio del siglo XIX, en la Nueva España, la cual ya no coincidía con de los españoles peninsulares ni con los mestizos o naturales de este territorio. Provocó la efervescencia de reclamos de independencia por parte de los criollos, con el apoyo de los mestizos, en contra de la corona española. Fue allí donde la Iglesia Católica jugó un papel trascendental al ser la protagonista en el movimiento de piezas de este ajedrez independentista, por lo cual, después de consumada la misma, su presencia y poder continuaron vigentes por más de un siglo, a pesar de que las sociedades divinas se encontraban extintas de las revoluciones burguesas en Europa, tema que retomaré ulteriormente. Por lo que respecta a México, es de recordar que de manera paralela a la entrada en vigor de la Constitución de Cádiz, en la Nueva España ya había comenzado desde 1810 el movimiento de independencia, aunque incluso podemos remontarlo a las postrimerías del siglo XVIII, con hechos como la conspiración de Machetes de 1799, entre otros. Con el fin de reforzar la antesala de este análisis, resulta importante cavilar en el hecho de formar una república como rechazo al virreinato de la Nueva España y a la dependencia de la corona española, tal como lo reflexionó el ilustre Raúl Cardiel Reyes. Era simplemente nacionalizar la política, es decir, dejar México para los mexicanos, dado que la monarquía equivalía a una dependencia del extranjero. En tal escenario, las insurgentes preparaban su propio conjunto de normas de lo que vendría a ser el nuevo México independiente. De esta manera, uno de los primeros bosquejos documentales de independencia fueron los elementos constitucionales de López Rayón, Ignacio López Rayón, de 1812, basado en el cromo, en la famosa Revolución Inglesa, ¿no?, el protector de la nación, en los que se alborió el andamiaje institucional de protección y garantías de lo que hoy llamamos derechos humanos, con figuras tales como el protector nacional. En adición a este documento estaba infundido por un grado considerable de madurez jurídica, puesto que si bien se planteaba la independencia de una potencia extranjera, esto no dejó de reconocer ciertos derechos fundamentales a personajes provenientes de otras naciones, ya que consignó que todo extranjero que quisiera disfrutar los privilegios de ciudadano americano debería impetrar ante las juntas a la Suprema, la cual se le concederá con acuerdo del ayuntamiento respectivo
y disección del protector nacional, el protector de la nación. Por otro lado, si bien estos elementos constitucionales establecieron que la soberanía residía en la persona de Fernando VII, rey de España, también consignó que la misma dimanaba inmediatamente del pueblo. Así, el hito que significó este documento es precisamente que ya la soberanía no procedía del monarca, sino del propio pueblo, independientemente de su representación. Una idea que en la Nueva España se gestó públicamente unos años antes, en 1808, cuando el Ayuntamiento de la Ciudad de México, integrado por criollos y en representación de todo el reino, entregó al virrey una exposición elaborada por el regidor Juan Francisco Azcárate y apoyado por el síndico Francisco Primo de Verdad, en la que se sostuvo la tesis de la resunción de la soberanía por el pueblo en ausencia y en nombre del rey cautivo, doctrina que fue declarada herética y ya después por el Tribunal de la Inquisición. Ahora bien, siguiendo con esta vereda constitucional, debe aludirse a los sentimientos de la nación de Morelos, en los que ya se fraguaba la génesis de reconocimiento de lo que actualmente son los derechos humanos y los principios constitucionales, que en su contenido se establecía el principio de independencia, que la soberanía emanaba del pueblo, la elección democrática de representantes políticos, la división de poderes, que las leyes deben ser tales para moderar la opulencia ante la indigencia, el salario mínimo, la mejora de costumbres para alejar a las personas de la ignorancia, la rapiña y el hurto, el principio de igualdad ante la ley, la proscripción de la esclavitud, la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio, la prohibición de las torturas y cargas tributarias equitativas. Abundando en ello, bajo protesta de decir verdad, debe precisarse que estos sentimientos de la nación constituyeron el origen de la primera ley fundamental, de la cual fue la Constitución de 1814, a su vez influenciada en gran parte por los anteriormente citados elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, puesto que contó con un Congreso Constituyente integrado por 11 estados y fue adoptada en el Palacio del Supremo Congreso Mexicano de Apatzingán, representando así la primera expresión soberana constitucional del pueblo mexicano. En ella ya se reconocían principios y derechos fundamentales como la propiedad privada, la igualdad, la seguridad de los ciudadanos, la presunción de inocencia, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de trabajo, la necesidad de instrucción ciudadana, la libertad de expresión y de imprenta, así como la posibilidad para que los ciudadanos de reclamar sus derechos ante la autoridad. Huelga mencionar también que se reconocía a los extranjeros radicados en la entonces América Mexicana, que más tarde sería México, posibilidad de ser ciudadanos con los beneficios de la ley mediante carta de naturaleza, siempre y cuando profesaran la religión católica y no se opusieran a la libertad de la nación. Asimismo, vale la pena recordar que esta Constitución fue la que creó el Supremo Tribunal de Justicia en Ario Rosales, Michoacán, siendo el primer antecedente independentista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, casi una década más tarde, algunos de los magistrados de este Supremo Tribunal fueron integrantes del Congreso Constituyente de 1822, aunado a otras personalidades que fungieron a su vez como diputados constituyentes de Apatzingán o que incluso formaron parte del gobierno establecido por esa Constitución. Sin embargo, este primer Congreso de 1822 se encontraba naturalmente permeado de los ideales de Apatzingán.
Agustín de Iturbide, a causa de su visión imperialista y entreguista al Santo Oficio, disolvió el mismo y encarceló a varios de sus diputados constituyentes. Posteriormente debilitó su imperio. Fue necesario retomar la idea de un Congreso Constituyente, pero ya no fue posible continuar con los integrantes de 1822, que tuvieron su origen en 1814 y que tuvieron también su origen en los sentimientos de la nación. Por cuestiones de representatividad territorial, sino que eligieron a nuevos diputados, entre los cuales solo habían 2 participando en la elaboración de la Constitución de Apatzingán. Me refiero a Ignacio López Rayón y a Carlos María de Bustamante. No obstante, sin temor a equivocarme, el 90% de ese Congreso Constituyente, 23-24, pertenecía al dogma religioso, por lo que de mi punto de vista fue una Constitución entregada al Santo Oficio. Por cierto, el Tribunal del Santo Oficio había sido abolido por el decreto de las Cortes de Cádiz en 1813. Existe información académica veraz que demuestra que este siguió operando más allá de 1820 en México. Como un punto adicional debe subrayarse que la Constitución de 1824 no debería ser considerada como la primera en nuestra historia, como nación independiente. Además de que esta última secundó el abuso de la división territorial, aniquilando el alma del calpulli mestizo que durante el virreinato se había respetado y suprimiendo los derechos y libertades, hoy llamados derechos humanos. Sin hacer escalas históricas profundas, es posible mencionar que más tarde en México se instauraría el imperio del criollo de Iturbide, pero este duraría muy poco, ya que fue fusilado en 1823. No obstante esto, no fue un óbice para que su esposa y sus hijos vivieran y lograran relacionarse posteriormente con la Casa Real de los Habsburgo, cuando se instaló el Segundo Imperio Mexicano, pues Maximiliano adoptó a uno de los nietos de Iturbide y al primo de este, perpetuando una estirpe real que actualmente vive en Australia, con los apellidos von Gotzen Iturbide Franceschi. De hecho, esta familia aún sigue siendo tratada como nobleza en algunos países monárquicos europeos. Muestra de ello es el recibimiento que en su momento hizo el expapa Benedicto XVI a Maximiliano von Gotzen Iturbide en el Palacio Apostólico del Vaticano en 2011. Esto en virtud de que sus títulos nobiliarios sí son reconocidos por ese Estado. En México, desde 1857, dejaron de ser reconocidos. Resulta importante destacar que en este sentido, como el dogma religioso ha tenido un papel fundamental en cuanto a poder político entremezclado con el de los criollos desde la independencia de México. Ejemplo de esto fue la coronación de Iturbide en el entonces altar mayor de la Catedral de la Ciudad de México, postergando así un régimen de sociedades divinas en nuestro territorio. Hay un estudio, la clasificación de sociedades prejurídicas, protojurídicas y sociedades jurídicas plenas. Las sociedades divinas son las sociedades protojurídicas en donde hubo un solo derecho, una sola religión y un solo idioma, el latín. Ahora bien, con el derrocamiento de Iturbide fue posible la adopción de la Constitución de 1824, la cual tenía una cláusula normativa pétrea, conocida con el artículo 171 de dicha Constitución, en virtud de la cual expresamente disponía que jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y del Acta Constitutiva, que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, su forma de gobierno, la libertad de imprenta y de división de poderes. Sumado a lo anterior, la Constitución de 1824 solo fue la muestra de un aspecto que no alcanzamos a visualizar con solo leer su texto. Me refiero
a que los criollos eran una nueva generación en aquel entonces, ya no de españoles ni de indígenas, o mejor dicho, mestizos, sino que a diferencia de ellos, tenían el afán de encontrar propiamente su identidad, ya que de forma incipiente contaban con un arte vernáculo. Crearon en 1824 una constitución deficiente que no respondía del todo a las necesidades de las primeras naciones. Nos decía en una de sus clases el doctor Oscar Cruz Barney que una de las propuestas que traía esta Constitución es que el Ejecutivo debía ser cambiado cada 3 meses. Y así. Por ello, puede mencionarse que si bien en la Constitución de 1824 se consignaron derechos tales como las bases del debido proceso, la prohibición de injerencias al domicilio y la irretroactividad de la ley, así como la libertad de expresión e imprenta de la propiedad. Más que una victoria posindependentista de derechos, esta Constitución fue el comienzo de la negación histórica de los mismos con el acaparamiento de tierras, de los naturales en manos de los criollos. Como se mencionó anteriormente, siendo este un problema que estallaría en conflictos armados hasta el inicio del siglo XX y que aún no queda del todo resuelto. Pero antes de llegar al siglo XX, me permito señalar que en México continuó una pugna, ya no entre españoles, criollos, mestizos y naturales, sino que estas fricciones se hacían patente entre mestizos y criollos. Recordemos que los mestizos como Vicente Guerrero, uno de los padres legítimos de la independencia de México, padecieron la injusticia del clasismo y racismo de los propios criollos por motivos de su origen, lo que conllevó a que traidores a la patria lo ejecutaran, en donde el brazo operador de su captura y entrega fue el mercenario genovés Francisco Picaluga, por encargo del criollo Anastasio Bustamante, que había usurpado la presidencia del país. Después de ese primer régimen federalista en México, atravesamos por un periodo de ambivalencias entre el conservadurismo y el liberalismo, o mejor dicho, una lucha soterrada entre los centralistas en contra de los federalistas, que para mí lo correcto sería decir entre criollos y mestizos. Cabe mencionar que durante los regímenes centralistas hubo una base productora legislativa fundamental como las bases constitucionales de 1835 y las 7 leyes de 1836, año que, por cierto, también se firmó el Tratado de Paz y Amistad entre España y México, conocido como el Tratado de Santa María Calatrava de 1836, porque todavía entre 1824 y 1836 hubieron asonadas invasiones para tratar de recuperar el territorio que pertenecía a la España de aquel continente. Y más tarde, las bases de las organizaciones políticas de la República Mexicana de 1843. Está además recordar que estos textos centralistas también se reconocieron derechos fundamentales, entre los cuales destaco los siguientes: la aplicación de derechos de gentes, el derecho internacional para la protección de los extranjeros, el principio de legalidad en la detención de ciudadanos, la intrascendencia a la pena de la comisión de un delito por aquel que lo cometa hacia su familia, el límite de detención de 3 días por la autoridad política antes de ser entregado al juez correspondiente, así como la prohibición de coaccionar o apremiar a los detenidos a efecto de confesar. No sería entonces sino hasta el año 1847 cuando se adoptaría nuevamente un documento fundamental de corte federalista. Me refiero al Acta Constitutiva de Reformas, en virtud de la cual se restauró la vigencia de 2 instrumentos, el Acta Constitutiva y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, ambas del año 1824. Claramente esta acta de 1847 no solo se limitó a establecer el vigor de tales documentos, además hizo algo trascendental por lo que respecta a la materia de justicia constitucional. Por una parte,
sentó las bases del control del constitucionalismo, de las leyes, control abstracto y, por otro lado, incorporó la figura del amparo creada en Yucatán en 1841 por Manuel Crescencio Rejón y que Mariano Otero fortaleció en dicha acta del 47. Una década más tarde se inauguraría un férreo enfrentamiento con la Iglesia Católica a partir de la entrada en vigor de la Ley de Lerdo, cuyo nombre hace honor a Sebastián Lerdo de Tejada, la cual prohibía a la Iglesia tener propiedades privadas, excepto aquellas que fueran exclusivamente necesarias para su finalidad. Al año siguiente, 1857, entró en vigor la Constitución Política de la República Mexicana, Constitución Política de la República Mexicana, que los conservadores extremistas reputaron de un progreso exagerado, pues a diferencia de la Constitución de 24, esta sí era laica. Laicismo significa quitarle lo divino al derecho. Eso es lo laico. Lo que tuvo la intención de romper con ese yugo de sociedad divina. De hecho, con la Constitución de 1857 puede hablarse de que hubo por primera vez una negación de prerrogativas a un sector que históricamente se vio privilegiado. Esta fue la Iglesia, el dogma religioso, puesto que se establecieron limitaciones a la propiedad y a la administración de bienes raíces de las corporaciones eclesiásticas, a solo aquellos que fueran necesarios por su objetivo. En adición, esta Constitución estableció la base para la abolición de la pena de muerte y, como se explicó antes, se proscribió el reconocimiento de títulos nobiliarios, entre otros derechos. Esta Constitución significó un hito en el constitucionalismo de nuestro país, dado que ella por sí misma fue una victoria de derechos del hombre. Como que es la base y el objeto de las instituciones, lo que más tarde llamaríamos derechos humanos. Vale la pena recordar que el Santo Oficio emitió una serie de decretos episcopales en virtud de los cuales se excomulgaba a todo aquel que realizara el juramento de esta Constitución. Consecuentemente, las fricciones entre conservadores y liberales alcanzarían su punto más álgido durante el mandato de Benito Juárez. Él tuvo una contienda por la gobernanza de cara al imperialismo implantado desde Europa por Bonaparte, materializado en la figura de Maximiliano de Hamburgo, cuyo régimen imperialista produjo otro antecedente en el constitucionalismo mexicano, el Estatuto Provisional del Segundo Imperio Mexicano de 1865. Pese a ser un régimen imperialista, en este estatuto se estableció que el gobierno garantizaría a todos los habitantes del imperio la igualdad ante la ley, la seguridad personal, la propiedad, el ejercicio de su culto, la libertad de publicar sus opiniones. Además, el texto disponía que ningún juicio civil o criminal podría haber más de dos instancias. También es de mencionar, y esto es un tema ignoto para la mayoría de la academia, que la Constitución de 1857 de tintes federalistas, en teoría, continúa siendo vigente en nuestro país, ya que la adoptada en 1917, con sus reformas conducentes hasta el presente, en su epígrafe inaugural señala textualmente lo siguiente: Constitución Política de los Estados Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857, pero no sé de qué país. Empero, en nuestra nación, porque no menciona la Constitución de la República de 1800, no la menciona, nada más dice que reforma la del 5 de febrero de 1857. No sé
Empero, en nuestra nación se hizo a un lado la República Mexicana de 1807, así como la propuesta de la Comisión de Constitución del Congreso Constituyente 16-17, para denominar a nuestro país República Federal Mexicana. Esto último, en razón de que algunos diputados constituyentes argumentaron que usar república era sinónimo de un modelo centralista y jacobino, prefiriendo la expresión de Estados Unidos americanos. Mucha perversidad o mucha ignorancia supina por estos constituyentes. Como calca del modelo estadounidense, aunque esto no respondiera del todo a nuestra definición política histórica, solamente respecto, me permito hacer el recordatorio que una república es res pública, cosa pública. Bien puede ser federal o centralista, o por si fuera poco, esto, la reticencia del constituyente para denominar nuestra nación como República Federal Mexicana, es incongruente con el propio texto del artículo 40 constitucional que establece: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos. Lleno de antinomias este documento. Por otro lado, recordemos que la Constitución de 1857, en su artículo primero, dice lo siguiente: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, lo que en consecuencia todas las leyes y todas las autoridades deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. No obstante, la Constitución reformada el 17 vino a limitar este reconocimiento, puesto que omitió señalar que estos derechos del hombre eran la base de las instituciones sociales, pasando a ser en ese momento y de manera errada garantías individuales de todo individuo. Por consiguiente, la Constitución de 1857 fue reputada como tal, lo señalé antes, como una Constitución demasiado avanzada para su tiempo por la extrema derecha, a como hoy sucede. Otro aspecto que puede mencionarse sobre la reforma del 17 es que su Congreso Constituyente no tomó en cuenta democráticamente al pueblo, en razón de que la oligarquía en esa época, al no tener la mayoría para poder hacer una constitución de iguales, pactó con los grupos antagónicos. Además, ese Congreso tuvo que irse a Querétaro, aproximadamente a 200 kilómetros de la Ciudad de México, a espaldas de la mayoría revolucionaria, que con la finalidad de adoptar una constitución a modo de esos grupos. Recordemos que, a diferencia del Congreso oligárquico 16-17, el Congreso Constituyente del 56-57 se llevó a cabo en Palacio Nacional de México. En ese tenor, históricamente la Constitución de 1917, que ellos le llamaron pacto político, pacto social, y que mi generación hizo eco de esa idea, nunca demostró ser una ley fundamental que pactara los intereses revolucionarios. Es una constitución surgida de la contrarrevolución, liderada por los carrancistas, y utilizo este adjetivo con toda la conciencia académica e histórica posible, en razón de que la verdadera revolución fue la fraguada por aquel pacto entre el pueblo del sur y el pueblo del norte de México, encabezados respectivamente, uno por Zapata y el otro por Villa, que si bien eran regiones con características distintas, el encuentro de estas dos realidades en la Ciudad de México era lo que la Revolución Mexicana realmente necesitaba para poder concretarse los ideales de Morelos y de Guerrero. Sin embargo, la clase alta, es decir, la oligarquía de ese entonces, representada por sus puestos carrancistas, hicieron suya una constitución, la de nuestro presente, que omitió tomar en cuenta al pueblo llano, representado por Zapata y Villa. En cuanto a ello, debe aclararse que entre estos presuntos carrancistas constituyentes 16-17 había grupos que estuvieron alineados al golpista de Estado Victoriano Huerta,
al caudillo Álvaro Obregón y sin perder de vista que el origen de todos ellos se encontraba en el gobierno porfirista, el cual en su momento pertenecieron. En ese sentido, la Constitución del 17 fue un producto de esos intereses en los que jamás figuraron los auténticos propósitos revolucionarios de Zapata y Villa. Por lo que atañe a los derechos fundamentales sobre la reforma de 1917, puede hallarse vastos estudios académicos que pregonizan la idea de que esta Constitución fue pionera en el mundo en reconocimiento de derechos sociales. Y ese es el eco que se ha infundido. Aunque esto sea verdad, al menos en teoría, resulta imprescindible precisar que a pesar de la revolución cuyo estandarte era la devolución de tierras, no hubo propiamente una victoria de derechos fundamentales para ellos, sobre todo porque el pueblo verdadero no formó parte del poder constituyente. Lamentablemente en México aún no se tiene claro qué sistema político debe imperar. Y esto probablemente se deba a que en el bagaje histórico político de nuestra nación se encuentran 3 siglos de monarquía virreinal, 2 imperios, 2 gobiernos centralistas y 4 regímenes federalistas. Específicamente, esto puede ser consecuencia que ignoramos lo que Lasalle llamó factores reales de poder y que tampoco transitamos por las etapas de consolidación del conocimiento y de reivindicaciones sociales. Concretamente, después de la Constitución de Cádiz, España tuvo 6 constituciones. En cambio, México tuvo un trayecto amplio de adopción de diversos documentos fundamentales, que en total podemos decir fueron 15, sin tomar en cuenta el documento de independencia de Iturbide. Desde 1812 a 1917. Esta indefinición política también caló en lo particular en los bisoños estados, por ejemplo, de Tabasco. Se tuvieron 8 constituciones diferentes, desde 1825 a 1919. La actual Constitución mexicana, al no haber sido adoptada en un seno democrático que respondiera a los intereses revolucionarios, se ha visto reformada un sinfín de veces. Más de 740 reformas. Esto debe agregarse que con la consolidación del nuevo derecho internacional, a partir del siglo XX, México ha firmado y se ha adherido a un sinnúmero de tratados internacionales. Sobre todo, debemos preguntarnos si esto realmente responde a la voz democrática de nuestro pueblo y al sistema político supuestamente federalista al que aspiramos. Ahora nuestro texto constitucional está a expensas de lo que señala una Corte supranacional que en muchos casos desconoce los intereses internos de nuestra nación y nuestras circunstancias históricas, que han originado la mayoría de problemas sociales contemporáneos de los cuales he venido hablando hasta ahora. En otras latitudes tienen el margen de apreciación, como es el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en virtud del cual el juez internacional defiere el asunto a las autoridades internas en razón de que son ellas quienes están más cercanas a la realidad nacional del país de que se trata. La Corte, por ejemplo, interamericana, se ha debilitado tanto que aspira a imponer sus resoluciones a las que ella misma autoproclama como audaces. En cambio, el Tribunal Europeo, con la apreciación de sus resoluciones, pondera la situación interna de cada Estado y reconoce su limitación de soberanía. Sería conveniente que en nuestro sistema político mexicano se tome en cuenta esta referencia, pues la Corte Interamericana podría estar ejerciendo una soberanía constitucional y jurídica que no le corresponde, situación que exacerba la incomprensión de nuestras propias necesidades como nación
y sienta un precedente de irrespeto a las competencias constitucionales. Otro aspecto que debilita nuestro sistema constitucional es, como señaló Alexis Tocqueville, no supimos vivificar el federalismo estadounidense, que fue tomado como un paradigma en nuestro país. En el andamiaje político mexicano han desaparecido importantes instituciones que vivificaban el federalismo. Desde los estados, por ejemplo, los senadores locales, que como señalaba González Oropesa, hubo entidades federativas que contemplaron un senado local entre 1824 y 1876, al cual le asignaron funciones diversas y no precisamente como cámaras colegisladoras. Los senados estatales podían tener funciones como el control político de la constitucionalidad, la solución de conflictos políticos, la ratificación de nombramientos, la supervisión de la administración pública y la representatividad política de las regiones. Continuando con ejemplificaciones sobre el debilitamiento de nuestro sistema, podemos mencionar hoy en día se ha atomizado el poder político, más allá de las 3 esferas de competencia que designa el artículo 49 constitucional. El supremo poder se divide para su ejercicio en el legislativo, ejecutivo y judicial. Ahí está el verdadero federalismo, sino más bien a países unitarios centralistas, dado que dicho artículo constitucional no se menciona que el ejercicio del poder le corresponde también a otros entes centralistas. Con ello me refiero a los organismos autónomos que se originaron en Europa a principios del siglo XIX con la figura de los tribunales constitucionales, pero que México ha hecho una exacerbación de los mismos. En total, hoy en día tenemos 9 organismos autónomos a nivel nacional, más el sinnúmero de ellos que existen en las entidades federativas. Como contrapartida en Estados Unidos, por mencionar un caso concreto, no se necesita de un ente independiente como el INE para llevar a cabo el conteo de votos populares, a fin de elegir al presidente y vicepresidente de la nación, sino que es el presidente del Senado quien se encarga de ello en presencia del propio Senado y de la Cámara de Representantes. Allí sus 3 esferas del poder sí funcionan y esto refleja la eficiencia de un sistema de constitución federal. En cambio, en nuestro país, incluso, por mencionar otro ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2011 se le retiró la facultad para realizar averiguaciones por violaciones graves a derechos humanos y se le confirió a esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo autónomo cuyas resoluciones no son vinculatorias ni jurisdiccionales. Aquí hay un antecedente. Le piden al Poder Judicial en 1913 que investigue el crimen de Belisario Domínguez. Se lo piden a la Suprema Corte de Justicia y contesta la Suprema Corte de Justicia que no tenía facultades para investigar el crimen de Belisario Domínguez. Por eso el constituyente del 16-17 sí toma en cuenta ese pasaje histórico importante y se le da esa facultad. Recordarán ustedes que en los años 90 la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigó los crímenes en Guerrero, que eso se fue a la cárcel un gobernador. Después de eso le quitaron esa facultad a la Suprema Corte de Justicia y se la pasaron a los derechos humanos. No es jurisdiccional los derechos humanos. Un organismo autónomo cuyas resoluciones no son vinculatorias ni son jurisdiccionales. Resulta llamativo entonces cómo esos organismos autónomos fueron creados a partir de la década de los 90, precisamente por esos grupos en el presente que se han orquestado como la oposición política, constituyendo así un cuarto poder, que me hace evocar el centralismo impuesto por las 7 leyes de 1836 con la creación del Supremo Poder Conservador. Otro ejemplo de injerto político constitucional son los consejos de la judicatura, cuya génesis se remonta a principios del siglo XX en Italia, que luego se extendió a Francia a mitad del
centuria, después en 1978 España, y en la década de los 90 llegó a México. Sin embargo, en Italia, quien preside hoy en día este Consejo es el presidente de la República, el jefe de Estado, y nosotros, en cambio, permitimos que el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea juez y parte. Respecto a lo anterior, me permito entremezclar algunas pinceladas históricas con nuestro escenario actual. Pues así como en el siglo XVI Tabasco fue el origen del mestizaje, que se atestigua con la primera acta notarial que se realizó cerca de la población de Potochán, en lo que hoy se centra, también nuestro estado es la génesis de la cuarta transformación que está realizando nuestro presidente de México, oriundo de Tepetitán, Tabasco. Este verdadero cambio ha comenzado a abrir un nuevo camino, a garabato y machete, como diría nuestro paisano Pedro Pérez Rivero, en el cual esas leyes que el Estado ha hecho para justificar sus actos a partir de la reforma que el constituyente 1617 hizo al texto fundamental de la Constitución de 1857, se están reivindicando para beneficio del pueblo. Por ello, hago un llamado a fin de que desde el ámbito académico, nuestras universidades, nuestros investigadores, vislumbren y comprendan esta transición que se está gestando y desde nuestra trinchera, docentes, ayudemos a fortalecer el conocimiento para el beneficio de nuestra nación y de todos nosotros. En síntesis, la historia de México es un camino viciado. Desde su origen como nación independiente en el siglo XIX, por los abusos cometidos a manos de los criollos al no tener una identidad vernácula y entrar en conflicto con la organización y la producción agrícola de las primeras naciones. Una vez terminado el virreinato, aunado está el hecho de que si bien las sociedades divinas en Europa se extinguieron casi en su totalidad a finales del siglo XVIII, el dogma religioso en México continuó controlando al Estado hasta mediados del siglo XIX. Cuando se comenzó a debilitar, pero no sería hasta principios del siglo XX, cuando verdaderamente se apaciguaría esta aflicción. No obstante, nuestra historia es un recorrido de pugnas entre conservadores y liberales, centralistas, federalistas, o como yo llamaría, entre criollos y mestizos. Escenarios en el que estos últimos, el pueblo mexicano y los ideales de la devolución de tierras, no se vieron integrados en el proceso constitucionalista de la actual ley fundamental que nos rige. En adición, está el creciente debilitamiento de la soberanía constitucional y jurídica de nuestra nación, en la que expresión democrática del pueblo queda en un segundo plano entre el ejercicio de facultades de organismos supranacionales que nosotros no hemos elegido, agregando esto que el poder político de las tres esferas en que se distribuye se atomiza y por ende se desgasta, cada vez con más consecuencia de la implantación de injertos en nuestro sistema federal. En conclusión, desde un punto de vista despojado de dogmas académicos, la historia constitucional de nuestro país evidencia donde la negación de derechos ha sido camuflada con el argumento de que el actual texto fundamental fue resultado de una victoria de derechos. Pero lo cierto es que hasta el 2011 fueron reconocidos los derechos humanos que ya la Constitución de 1857 los incluía. Por ello, yo les invito a que reflexionemos las palabras del Constitución, reflexionemos las palabras clásicas y vigentes de Cicerón aplicadas a la historia del constitucionalismo mexicano. Historia, vero, testi, temporum, luz, veritatis, vita, memoria, magistra vitae. La historia, testigo del tiempo, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, heraldo de la antigüedad. Muchas gracias.